Entonces miramos que estamos mirando cómo Israel cruza el mar. Y la costumbre que ha llevado a muchos dice, no, un viento. Entonces miramos, no concuerda con el viento. Si el mar se abrió, tenía que soplar uno para allá y uno para acá. No era un solo viento, tenían que ser dos. O sea que en realidad eso que está escrito en algunos libros no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque eso no concuerda con las escrituras. A Moisés se le dice, ¿qué haces todavía clamando allí? Ve, extiende tu vara para que el mar se abra o golpea el agua o cualquier manera. Hay muchos escritos, hay muchas que lo tienen escrito de una manera, otros de otra, y encontramos unos lo dicen de una manera, pero concuerda de que él estaba era clamando y no se adelantaba a ordenarle al mar que se abriera. Y en este punto encontramos que Israel caminó muchas horas en la noche para cruzar el Mar Rojo. Lo cruzaron por una parte de las más anchas, no como lo dicen algunos que lo cruzaron por unos juncales que solamente le daba la rodilla. Y una vez estaba un pastor de esos que estudian teología y le dijo, oye, usted que estudió teología, explíqueme algo que me tiene con duda. ¿Por qué parte cruzó Israel el Mar Rojo? Dijo, unos dicen por una parte, otra, pero teológicamente nosotros aprendimos que el Mar Rojo lo pasaron por una parte donde se colocaba bajito y lo llamaban los juncales, y por allí pasaron los israelitas y el agua de lo más alto les podía llegar a la rodilla. Y entonces le dije yo, pues ahí sí, como que el milagro tuvo más grande. Y me dice, ¿por qué? Y le digo yo, porque ahí Dios, para ahogar los caballos de Faraón, le tocó uno por un día y la cabeza entre poco de agua o barro, eso para ahogar los caballos. Y me dije, deje de burlarse, deje de usted aprender tonterías que no son ciertas. Y se enojó. Y dije yo, pobrecitos con la teología que tienen del mundo, ¿qué bueno puede traer el mundo? ¿O qué de espiritual puede traer el mundo para el pueblo de Dios? Entonces nosotros debemos mirar la realidad. Si fuera de que Dios no hubiera hecho nada semejante, pues no teníamos comparaciones. Pero encontramos que Dios ha hecho muchas cosas semejantes a las que ocurrieron en ese tiempo. Si nosotros encontramos cuando en el libro de Josué, o la historia de Josué, encontramos que en ese tiempo decían que el Jordán estaba desbordado por las orillas por el invierno, y encontramos que se abrió el Jordán. El Jordán tenía corriente, el mar no, el mar se hizo una pila de agua de un lado, la otra, el mar se dividió, una pila quedó arriba y la otra se fue. Y encontramos que qué viento sopló. Porque si hubiera sido un viento, pues seguíamos con lo mismo. Del viento que sopló para abrir el mar, del viento que sopló para abrir el río Jordán cuando Josué cruzó con todo Israel enfrente de Jericó. Hay muchas partes más en las escrituras que dicen también, si mira usted en Segunda de Reyes, puede leer del capítulo 2 en adelante y encuentra, pasa Elías. ¿Qué clama únicamente Elías? Nada, solamente sacó su manto, golpeó el río y se abrió y pasaron en seco Elías y Eliseo. Vuelve Eliseo de para acá. Solamente, ¿dónde está el Dios de Elías que abrió el mar? Que vuelve a abrir, volvió y lo abrió. Y encontramos que parece que el río Jordán lo tenían de juguete, lo abrían cada rato. Y miramos que no se usó viento. Lo otro que no casa con el viento, ¿quién va a poder caminar con un viento a 200 kilómetros por hora si medimos para poder arrojar el agua a un lado y para otro? ¿Quién iba a caminar? ¿Quién iba a poder sostenerse en pie? Y Israel iba cargando con todas las cosas que llevaba, niños y todo. Entonces, por eso toca leer, comparar, leer el texto y el contexto. Ni tampoco le hubiera dicho Dios a Moisés, extiende tu vara para que, y ordena que el mar se cierre otra vez. Le hubiera dicho, hey, dile al viento que sople en vía contraria para que se cierre.
O sea que tenemos que mirar bien lo que leemos y no tampoco vamos a consagrar un libro. Hay muchos que ni sabemos de quién es el libro ni para qué lo hicieron. Porque la mayoría de las religiones tienen uno. Hay muchos que les dice uno, ese libro es de tal. Dice, no, es el de nosotros, es el mío. Sé que usted lo compró y era suyo. Pero el autor, ¿cuál es el autor de su libro? El autor de su libro es un imperio. Y para algo lo tuvo que hacer. No creo que lo tuvo que hacer en vano. O yo no creo que el enemigo haga una espada para matarse él mismo. Aunque muchos lo creen así. Nosotros debemos de entender que las escrituras nos ayudan mucho y es una guía en el camino de salvación. La importancia en este camino es Jesús, que es espíritu. Cuando nosotros tenemos el espíritu de Jesús o el espíritu de Dios, nosotros deba conocimiento de la verdad. Pero eso en estos tiempos a veces nos digo, ¿qué clase de espíritu tenemos nosotros? Que estamos defendiendo la religión de alguien. No estamos anunciando a el Salvador o a Jesús como único Salvador, sino estamos anunciando los escritos de alguien. Y muchos dicen, es la santa palabra de Dios y se tiene que cumplir. Hay muchos que me dicen, así como dice la palabra de Dios, y eso es toda esa Biblia es palabra de Dios. Dice, sí. ¿Por qué no vas y me lees por allá en Crónicas, en Jueces, en Segunda de Reyes, todo eso a ver si... Y se caso por lo que si es palabra de Dios, pues toca cumplirla toda. Y si es una mujer, pues le digo, ahí dice que el hombre puede tener dos y si no quitarle el sustento a la una a la otra. Y no es palabra de Dios. Hay que cumplirla entonces. No, esto es una escritura. Es una historia que a nosotros nos sirve para reflexionar. Y ese libro da testimonio de nuestro Salvador. O le van a quitar el texto que dijo Jesús. Jesús, que dice en los días de su carne, escudriñen las escrituras o lean y miren qué es lo que dice, porque ellas dan testimonio de mí. Aunque está escondido ese testimonio ahí, pero ahí da testimonio de mí. Busquen dónde esas escrituras dan testimonio. O sea que las escrituras dan testimonio de muchos, pero también dan testimonio de nuestro Salvador. Si usted mira las escrituras, dan testimonio de Adán, dan testimonio de Eva, dan testimonio de Caín, y si seguimos adelante, dan testimonio de cantidad de gentes. Pero lo importante es nosotros, por medio de esos escritos antiguos, esa historia que hay, nosotros poder encontrar que sí da testimonio que Dios se manifestó dentro de un pueblo, que Dios tomó a un pueblo dentro de una nación que lo tenía esclavo y lo sacó y lo pudo sostener 40 años en el desierto. Lo introdujo a la tierra prometida donde no era por su fuerza, sino por la misericordia de Dios que los introdujo y le entregó la tierra. Que abandonaron a Dios, pues Dios no los obligó a estar con ellos y los dejó solos y quedaron desprotegidos y llegaron a ser esclavos, llegaron a ser deportados, muchísimas cosas. Y encontramos que si hay testimonio de un Dios que responde, de un Dios que quiere levantar un pueblo, de un Dios que ahorita quiere levantar una iglesia o hacerse un cuerpo para sí mismo, para morar en él, y que se ha propuesto tomar de entre los no judíos o de entre los gentiles un pueblo para su honra y su gloria. O sea que sí da el libro testimonio, pero no es la santa palabra de Dios como muchos la tienen santificada. Nosotros tenemos que ser los santos siervos de Dios, o sea, apartados para un servicio que agrademos a nuestro Rey y Salvador Jesús. Que tenemos que cambiar cantidades de cosas que son costumbres erróneas que nos llevan a nosotros a hacer lo contrario de lo que deberíamos hacer. Digo, entonces no podemos leer el libro. El libro es importante leerlo y no una traducción o el libro de una sola religión. Hay muchas religiones que tradujeron su libro o lo acomodaron a su propio acomodo, pero tenemos que ver si casan las escrituras, si concuerdan. Pablo, cuando le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Mira bien lo que enseñas, porque salvarás a los que te escuchas y a ti mismo. O sea, que si enseño mal, ni los que escuchan, ni yo me voy a salvar. Porque hay muchos enseñando, como se dice, por ganancias deshonestas o cosas que no tienen sentido, pero la gente, por no leer las escrituras o por no escudriñarlas, no mirar qué versiones hay, cómo viene, de a dónde salieron, cómo son, a veces decimos no. Y a veces leyéndola solamente, la misma Biblia que hayan traducido, se da cuenta usted que no concuerda.
Usted se pone a leer la Reina Valera y dice, ¿y fue un viento que abrió el río? ¿O abrió el mar un viento y entonces para qué lado soplaba? Soplaba para adelante, se llevó la derecha. Soplaba para un lado, entonces la otra pila de agua, ¿quién la detenía al otro lado? O sea que no tiene sentido. Y así hay muchas cosas en esos libros que no tienen sentido, pero como no las leen, ni las comparan con el resto de las escrituras, o como han santificado un libro y lo que diga el libro y punto, entonces andan predicando lo que quieren que prediquen un imperio o alguna religión, pero no le han hecho caso al Espíritu. El Espíritu, como en los tiempos antiguos y en estos tiempos, está llamando o dándole a entender a las personas quién es Él y cómo es Él. Yo una vez estaba hablando con uno, le digo, hermanos, que tuve para su casa y dije, pero es que la Biblia es la palabra de Dios. Le dije yo, pues, tocaría ponernos a cumplirla toda a ver si verdaderamente nos salvamos. Porque así como está, hay cantidades de historias que no son palabras de Dios, son palabras de un hombre, palabras de fulano. Me dice, y le dije, usted lo que estás agarrado a la letra, pero no quiere obedecer al Espíritu. Y me dijo, yo obedezco al Espíritu. Dijo, no, tú no obedeces al Espíritu. Y le coloqué una prueba. Digo, bueno, te hago una pregunta. Tú cuando hablas en lengua, ¿a quién adoras? ¿Qué nombre pronuncias? Digo, únicamente Jesús. Y hay veces se me traba la lengua y digo un nombre que ni yo entiendo. Bueno, yo sé qué nombre dice, porque el Espíritu sí conoce qué nombre tiene. Y también conoce por qué nombre lo conoces tú. Pero dice algo otro, dice, no, únicamente eso. Dije antes, ¿por qué no le haces caso al Espíritu? ¿O es que las letras valen más que el Espíritu? Tú no sabes quién escribió eso. O quién la tradujo, o quién la torció. Porque las escrituras, entre más tiempo y más tiempo, la gente las va acomodando a su propio acomodo. Lo menos este texto lo cambiaron, ¿por qué razón? Hay Biblias antiguas que lo tienen, que Dios abrió el mar. Pero hay otros que no, porque la gente no cree en el poder de Dios. Y que bueno, pues pudo haber sido un viento. Y hay otras traducciones que tienen que no necesitó abrirlo, sino que únicamente pasaron por una parte donde era bajita. ¿Por qué? Porque la gente lo va acomodando a su manera de pensar. No que concuerde con lo que Dios ha hecho y no con lo que nosotros pensamos. Porque nosotros a veces pensamos que nuestros pensamientos son la realidad y echamos la realidad a un lado. Nosotros tenemos que aceptar la realidad, así vaya en contra de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Cuando nosotros aceptemos eso, nos vamos a convencer de que tenemos un Dios de poder. Que no hay una historia sedimental que la escribieron únicamente por pasar el tiempo, no es porque eso da testimonio de nuestro Salvador. Desde el principio hasta el fin. Las escrituras deben dar testimonio y si no dan, pues bueno, ya se lo quitaron y ¿para qué nos sirve? A los que queremos ser salvos porque necesitamos un Salvador. Y de otra manera, estaríamos nosotros siguiendo lo que quiere hacer el ser humano. Y si llega un hermano, pues mire, es que por el Espíritu me dicen que hay un solo Dios y un solo, me dice, hermano, ya tenemos 100 años de estar predicando esto y no vamos a cambiar. Es que así lo dice la santa palabra de Dios. Y dice, ¿y a quién le estamos haciendo caso nosotros? ¿Al Espíritu o a las Escrituras? Y si le hacemos caso a la letra, pues miremos quién es el dueño de ese libro que tenemos. Si lo ha cambiado, si lo ha transformado, si lo ha acomodado a su religión o si está correcto. Y lo reto, léalo. El mismo libro se contradice los errores que tiene. Es fácil. Usted puede leer le pongo un ejemplo sencillo, a la gente le gusta el Nuevo Testamento y miran la crucifixión de Jesús y cuando encuentran cruz, en el Antiguo Testamento no hay cruces, hay madero. Y Jesús fue hecho maldición por nosotros, lo que dice, maldito todo aquel que está colgado en un madero. Entonces se contradice de una vez. Llega Jesús y dice, y tú eres el Hijo de Dios. Y dice, pues tú lo has dicho. Y desde hoy en adelante verás a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y más abajo está escrito, se ha hecho Hijo de Dios. Es reo de muerte. Y entonces, ¿por qué arriba quedó Hijo de Hombre? ¿Él no dijo eso? ¿O es que yo lo veo malo? ¿Cómo es? Solamente mire y compare, no agarre ahí a leer como escudriñar es mirar y comparar. Si funciona, si casa, ¿no?
Y si no casas, digo, esa no es la verdad. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a dejar atacar. El punto importante es tener nosotros la confianza en el Espíritu y mirar que tenemos un Dios de poder y que mucho cuidado con las Escrituras, escudriñela bien y mire la realidad de ellas mismas y la realidad del Dios que tenemos. Bendito sea su nombre. Así que vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Los hermanos que están en línea pueden preguntar. Les responderemos según la sabiduría que Dios nos ha dado y seguimos adelante. Así que los que están